Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeu Pucue Pupore. Como todos los sábados, visitamos a nuestras familias, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, en fin, a todas aquellas personas que ya desde hace tiempo han dado y siguen dando todavía ese granito de arena en la construcción. Nosotros le decimos del reino de Dios, de un aspecto religioso, es la construcción de nuestra sociedad, la construcción de nuestras familias. Y sobre todo, de tantas estas experiencias y anécdotas de ellos, vamos aprendiendo cosas lindas que también tenemos que imitar, y aquellas que ellos ya han sorteado y que hoy nos han dejado un Paraguay, un mundo mejor. Bueno, hoy estamos visitando aquí una familia y les presento, y ellos enseguida, después ya también dirán su nombre. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa. Gracias igualmente, Padre, somos bendecidas porque está aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo te llamas? Jacob Mija, Moví Bareyú, ¿dónde naciste? Yo me llamo Cristina Colmán, nací en Santa Rosa, Misiones. Y acá cuando tenía 23 años vine acá en Asunción. ¿Y cuántos hermanos, doña Cristina, son ustedes? 8. 8. 8 ¿Y vos qué número sos entre los hermanos, entre los 8? La primera. La primera, sí. Entonces la caguasuina, le manda 20. Sí. Y después... ¿Y viven todos todavía tus hermanos? Ya los varones y eso, toditos ya murieron. Fallecieron. Sí. Sí. ¿Y ¿Cuántos varones eran ellos? 6. 6 varones. O sea, 2 mujeres nomás luego. Sí, 2 mujeres. La última también era la mujer también. Ya. Y ella vive entonces, sí. Ustedes dos, las hermanas. Sí, ¿Y ella por dónde anda? Y ella está en Natalio 10, después de Encarnación. Ah, ya. Sí. Ella quedó entonces hacia tu valle. ¿Y tu mamá y tu papá de dónde son? Y mi mamá es de Santa Rosa, Misiones. Y mi papá es de Pilar. Ya. Amor, y segundo, cuenta que ellos se encontraron hacia la Argentina. Ya. Sí, porque Pilar pues es así, el agua no mayor es la de Victoria también, después ya uno pasa. Hacia la Argentina. Sí. ¿Y trabajaban o qué hacia la Argentina? Y mi papá, la mayoría, ellos por ahí se fueron para juntar algodón y eso entre Pantilla, acá de Santa Rosa, por ejemplo. Ah, oye. Sí, y por ahí. Los amigos fuera, sí, un poco de platita. Amigos, se empantillan todos ellos y se van así como para trabajar. Y mi papá dice que trabajaba en una casa en albañil y por ahí se conocieron ellos. Ah, sí. Sí. Hogajeno entonces. Sí, por ahí según digo. Y después ellos vinieron en Pilar. O sea que seguramente se unieron y vinieron en Pilar. Y después cuando yo tenía 6, 7 años, me acuerdo que mi abuela, la mamá de mi mamá, se fue a buscarle a su hija y vinieron en Misiones. Ah, ya. Sí. Pero ahí, ¿con quién vinieron? ¿Vinieron toda la familia? La familia. Sí, todito. ¿Y vos entonces dónde estudiaste? ¿En Pilar una parte? Una parte, en primer grado lo que entré ahí en Pilar. Y después ya vine a ir en Santa Rosa. Hay una compañía que se llama 3 de Mayo. Ya. Y ahí hay una escuelita y ahí yo entré en la escuela. ¿Y qué había? ¿Había también secundaria o solamente era primaria en ese tiempo? Solamente primaria. Sí. Pero me dijiste que estuviste hasta los 23 años por ahí. Sí, hasta los 23. Y después vine hacia tu lado. ¿De primaria eres terminada tu estudio? Sí, terminé. Terminé mi primaria. ¿Y después ya no había secundaria? Ya no había. Ya no. ¿Y qué hacía? Porque hasta los 23 años ya... Porque la primaria venía a terminar a los 12 años, ¿verdad? Sí, pero después yo trabajé en la chacra. Ah, trabajaste. Sí, ya trabajé en la chacra, tenía mi prima y ellos son muchos también, nosotros también, y seguíamos minga trabajando en la chacra. Un día nosotros nos vamos en su casa, otro día ellos vinieron y así. Ah, pues. Y después se casó mi prima esa, y después yo me quedé así, y después mi papá trabajaba en una estancia. Pues la señora y eso, o sea que el señor es familia Plate. Ah, ya. Y mi papá trabajaba en jardinero y un día me fui como para cobrar su platita
Y me fui de ahí, ahí justamente estaba la señora ahí, le dijo, voy a llevar conmigo, dame tu hija y voy a llevar conmigo en Asunción. Y ahí vine. Sí. Chúpeme. Sí. Paraguay. Sí. Bueno, ahora allí para mí la de Mena, ve. Bueno, va esa banderera allí para mí, ¿de dónde? González Garay. Nacido en Lucía Ayala. Eusebio Ayala. 1953. Si paya eventos, Caico Cordillera, ahí no tengo Oviedo, Cordillera. Exacto. Y cuando tenía 10 años nos mudamos a Mar de Santa María. Allá vino aquí hacia Asunción. ¿Y cuántos hermanos, don Néstor? 9 hermanos. 9. ¿Y vos qué número entre los hermanos? Soy el mayor de todos. Mayor también. La de mi eco mayor ahí. Andé mayor ahí. Hay que ver coincidencia, imagínate. 5 mujeres y 4 varones. 5, 4. Sí. Exactamente. ¿Y la MOVE tuya? ¿Dónde MOVE estudiado dónde? El Barrero estudié la primaria y acá completé mi secundaria en... Ahí en la misma ciudad de Barrero tenían la escuela. Hasta 4º grado entré con mi mamá. Mi mamá era la directora en la escuela. Hoy vivo. La de Ciudadela de Aboná y nada en la escuela. No regaláis. Ah, sí. ¿Y dónde era don Néstor la escuela esa? En Puerto del Carmen. En el Pochero. O sea, un poco alrededor. Ya. Hasta 4º grado había ahí. Hasta 4º grado. Después Y tu mamá estaba de directora ahí. Ella era maestra. ¿Y de dónde era tu mamá? Iteña. Iteña. Para ese lado, la barrio grande. Y se mudaron de Itá, no decía ella. Ella conocía a mi papá. Ya. O sea, a tu papá le conoció en Barrero. En Barrero. Sí, él es de Barrero. Sí. Entonces, o viciáis ahí a la gente en la escuela, ¿verdad? Y él fue maestro también. Él también era maestro. 11 años más. A la cuenta, digo, entonces recuerdo buena formación de escuela y mi hermano mía empezó a meter director del Colegio Panamá, tengo un hermano. ¿En serio? Director del Colegio Panamá. ¿Fue o es? Es, hasta ahora. ¿Hasta ahora? A la cuenta. ¿Cuántas materias de catedrático? ¿En serio? Y la mayoría de mis hermanos son educadores, docentes. Claro, imagínate, tu mamá, tu papá, además de ese, hacer comerciante. Desde el estado, Me pasé la oportunidad de llamarlo una... Así. Completar aquí. No, de la maestro sueldo sayete, yo me herera. Bachiller. Completaste. ¿Y dónde completaste? Y en el Colegio San Martín. Ahí, aquí en Asunción ya. Ya. Sí. ¿Y cómo hicieron? ¿Vinieron toditos o vos nomás viniste? No, vinieron todos. Todito. Vino mi papá, la familia completa, y vino mi abuelo materno. Ya. Mi abuela, madrastra, y la madrastra de mi mamá. Y tío, eso nos mudamos de familia. ¿En serio? Nos mudamos aquí hacia el barrio Santa María. Cuarto poblador. ¿Y cuando eso ya estaba ya la parroquia Santa María de los canadienses o no? Ya. Oye, pues no imagina. Pero ya después de lo que estemos ahí comenzó. Ya. Se votaron, hicieron votación mis padres y eso para el nombre de Santa María. No me diga. ¿Y vos le conociste ahí a alguno de los países que está? El padre Marco y eso. País Marco. El padre aquí. Canadiense. Ya. A peño tendepio, donde hay coreñe, hay gente que ve a la francesa y te guani, te veñe. Putársela y tornaba hermana Enriqueta. Hermana Enriqueta, le conocí yo. Hace poco que volvió a Canadá ella. Hoy cobeja. Por eso lo mataba Ron. Llegaba a ese mes de así. Aquí te de mi taller, me saqué todo antes de estar en la iglesia. Claro. Que todo me dicen mi confirmación. Ya. Cuando eso se hacía 12 años. A los 12 años. A los 12 años. Sí. O sea, terminada su primera comunión, a ver, Pellapó ahí la... 7 años. 7 años. Primera comunión, sí. Y el Itá hice ahí hice mi primera comunión. En Itá. En Itá. Para esa hora para la Itá, en la casa de tu abuelo. No, tenía de casa de mi tía y eso. Ya. Porque mi tía y eso, mi compañero era profesor en la escuela y no quería que me enseñe una persona ahí. No quería que ese me ya. Entonces me trajeron para completar 3 meses nomás. 3 meses. Y coincidió con mi... Yo seguí la doctrina de ahí en Barrero. En Barrero. Y ahí yo en la iglesia de Asamblea hice mi
Ya. Mira, pues Sambla, y famoso y bebé, y tabe. Sí. Qué bien, che, entonces le llevo Mucha bien. gente de parte materna tengo los Ya. amables son de. Donde Sí. hay un año a hacer de De donde se había ver. Sí. Y de tus hermanos, toditos viven todavía, Gracias a Dios. toditos los 9, Mi padre falleció en 2009, mi mamá hace 5 años falleció. a la cuenta. Entonces vivieron muy largo tiempo. Ella tenía hasta ahora tenía ese tercer viviente que es nuestra casa grande. Ah, ¿en Tercer viviente cada año. Ya. Continúa mi hermano y eso. Aquí en Barrio Santa María. Padre Santa María y hace cada mes una misa y una celebración por el niño de pequeña comunidad que vino niño Dios se llama. Claro, claro. Y hasta ahora sigue mi hermana, yo que vive dos de mi hermana ahí. Ah, en la casa materna. Materno, sí. Sí, Una sí, misma esquina, una tienda muy calor y para el chaco. Entiendo. Qué interesante. Sí. Bueno, así entonces estamos hablando aquí con esta familia tan interesante, la señora Cristina. Ella es entonces de Pico de Chao, Pilar ya ganado, Pilar veo la Santa Rosa, ¿me lleva? ¿Vos naciste en Pilar? ¿O No, dónde? Santa Rosa En Misión. Santa Rosa lo Sí. naciste vos. Ya, Sí. ya. Después nomás que fueron hacia Pilar. Sí, después. Ya. Y el señor Néstor, entonces, que es de Barrero Grande, ¿verdad? Pero con una historia también tan interesante de ellos en la vida. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más. Y ande Upukwe, Pupore. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Vox, Podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más. Y ande Upukwe Pupore. En este día visitamos a la familia aquí de la señora Cristina y el señor Néstor Barrereño y Santa Rosina Vigosa. Santa Rosa. Santa Rosa, ¿verdad? Santa Muy Rosa bien. Misiones. De Misiones, ahí está, porque hoy ahí la Santa Rosa de Gagüe, vea, norteño, y nada. Sí. Del Lima, oye, y exactamente. Sí. Bueno, estamos así conversando con ellos y sobre todo esta linda historia también
cómo Dios va escribiendo nuestra propia vida y cómo también nos pone con una misión especial. Con Caro y hace don Néstor, niña Cristina, Moba, bebé, yo, dice que las mujeres son las que mejor cuentan la historia de amor. ¿Cierto, Pico? Vea, ya Cristina. Me parece que sí. Ve, hace la peña enamorada, vea la peitila y luego la ñuja lleva. ¿Cómo se conoció doña Cristina aquí con don Néstor? Yo, por ejemplo, me iba así a menudo a visitar a mi mamá y eso en Santa Rosa Misiones. Me iba en Encarnación en el vehículo. La Encarnacena. Sí, y sí, ahí sí. le conocí, Ya. le encontré. ¿Qué tiene que ver aquí la Encarnación, don Néstor? Va, vea, Gina. Y él se iba en Encarnación, dice. Ah, que- con tu venta, cuera, Pico. Venta. Sí, tengo ese vendedor, güey. A la vendían, pero vende yo, guay, ese artículo. y ahí en el colectivo, ¿no? ¿En serio? Eh, ¿O aprende qué era? ¿O cómo fue la cuestión? No era... No era así. A ver, don Néstor, de Yepuy Vagina. No, no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién primero? ¿Quién le encontró a quién? y yo no le hablé. Ah, sí. A bailar eso, Buenas tardes, buenas noches, apéchate. Antes del viaje, no, lo dimos. Pero yo me doy lo cuenta, hace Enseguida. rato ya me doy cuenta porque me controlaba, me miraba. Anishere. Ande bebé ya mañana otro lado, uja. Sí. Unda y jare mañana llegue, ¿sabes qué? Ah, vale, eso, hoy como la flechazo. Sí, Y después bebé llegué a la colectiva. O sea, vos le preguntaste. Continúe. Pero a pedir va a ser igual, porque Yo por con el teléfono. Ah, ya, pe. Eso no había, pero en mi trabajo había Ah, teléfono número de así, teléfono. línea baja. Ante el copeo más guarebe, Sí. no. Y para llamar a la casa. Así, ya estaba donde yo trabajaba, por ejemplo. Ya había. Ya había teléfono Donde así. con eso hoy tiene familia y psicoína. Sí. A ver, de copaibe. Sí, Pero, ojen, la rin, a justo nene, no hay que va ahí, ve. Vení que Rosa, vení que Cristina, que yo que, hoy nene no ya. Te conde hoy la aña tendrá que el teléfono, eso es la familia. Y después nos citamos dónde vamos a encontrarnos y hablamos y así. Ya. Un año de noviazgo tenemos y después nos Entonces casamos. yo, sí, cuando lo llamaba, siempre. Nunca te negaron, siempre le Sí, pasaron. siempre pasaba ella. Pero no, era ella la que directamente atendía. No, No. no siempre. Era siempre alguien de la familia. Sí. Antes va a decir, ¿se puede hablar con Cristina? Sí. A pedirme ya de cuapo mover, mira. Para mover. Bueno, llega hasta mi mimi donde dejé la peseña, dejó, Sí. pecado. Claro, sí. Está. Muchos salimos. ¿Cuánto te costó? ¿Cuántas salidas? Está. Muchas. Muchos restaurantes. Y era los fronterizos, y luego con Jorge Carfuna, mi hijado, mi Ah, ni sé. los fronterizos, mi amigo Javier Flores de Ah, Argentina. ¿dónde ustedes se iban ahí? ¿Dónde era? En Cerro Porteño, eso, Ah, ya. o sea, esos clubes grandes. Sí. Todos esos Los grandes músicos. músicos folclóricos. O acuerdo la Jorge Cafrune. Ah, pero güey. Sí, vino. Los Ah, fronterizos. ¿en los serio? Chachateros, mira. Vinieron por aquí. ¿En qué club venían? En Cerro Porteño. Ah, ahí venía. Vea la famosa avenida Quinta ayer. Venía aquí, Sí. sí. Siendo ahí Yepeya, ve así en su auge en aquel tiempo. Hasta ahora consigue, pero no es más como antes, ¿verdad? No es más como antes. Es más como folclórico, mía, Jorge Cafrune. Está Con algo lata para no, oye, Sí. o güey, veo lata. después a ver, Pinamar, yo verla y yo que enseguida llegó que 14 autos ya vamos por la inmune de Imbapa. En serio. Yo ya, para empezar, se ha pasado un papá, la hay la vida entre el mundo y la Ya. usted no imagina que ya propia cuenta de ahí, Sí. yo ganaba ahí. Exactamente. Bueno, y esa vez entonces fue, para don Néstor fue un buen negocio entonces, ese viaje. Algo por estilo. O ganan por nada, La Encarnacena. Y vos te ibas allá hasta Encarnación y después ¿Cuándo? de vez en cuando. No. lo que son las cosas ya de gusto, Bien, pero bien. coincidí y así comenzaron. Sí. Qué bien, che. Bueno, Y yo 6 sí, años trabajé con esa familia. 6 años. De ahí del interior vine con ellos y de ahí salí. De ahí salí. Sí, ellos me hablaban como mi mamá, En serio. me enseñaba como mi mamá. Buena gente era. Buena gente.
Ya. Y cada 15, cada menos íbamos a la estancia, nosotros, la pareja, él y yo, entre tres. Ah, ustedes no tenían hijos. Sí, tiene hijos, ya Ah. son grandes, ellos son de edad ya Ah. están de edad ya. Ya. Así era. Entonces, pero vos estabas más con ellos. Sí, y sí. Así ¿Y los hijos de ellos cuando eso ya eran grandes o no sí, eran? ya eran grandes, ya, ya. Se casaron, ya. Ah, casi ya estaban los dos. todos casados. Sí. Sí. Así es. O sea que en DUPB ya ella tendrían a se acuerdan de móvil. Y para la señora y el señor. Acompañarla, Yo sí. iba con ellos en la estancia. Sí. Tenía en Misiones tenía uno y otro en Villarrica, otro en San José Los Arroyos. Ah, en varios lugares los tenía. Varios lugares. Apejó por todas partes. Sí, los por tres. todas partes. Recuerdo. Y yo atrás de ellos. Claro. Qué bien, che. Bueno, ¿y los hijos? ¿Cuántos hijos, don Néstor? Un hijo nomás. Un hijo. Sí. Nada más, oye, pues, bate con la... Futbolista, digamos, a practicar futbolista, no sé si la futbolista, Ay, no sé, sí. no sé si es militar. Militar. Pero luego, eso surgíamos Ah, sí. nos surgí como futbolista, así como la carrera militar, eso. Sí. Como si fuese ingresar ahí, a 1200 postulantes había ahí. Claro. Y de esos 112 no ingresaron. A 112. Y él ingresó ahí. Ingresó ahí. Ya. Militar. Y hasta ahora está en carrera. Hasta ahora está sí. Va con la jerarquía. coronel. Teniente coronel. Ah, ya. Segundo año de teniente coronel. Ya. Me falta poquito para coronel y después general. Y sí, así es. Si Dios permite. Ahí sí. Y eso siempre es. Es que ya estudiar para provincial, me han obligado a subir a mi compañero. Y yo estaba pudiendo con eso. Entonces, Ah, ya. Porque se pagaba también Claro, mucho gasto primero. mucho gasto. Puedo comprar el sable y eso, compré 1.300.000 y le entregué al presidente. Ah, ya. Le comprar pistola, sable y todo, compré. A la presidenta de Regazuela. Ande con los mamás en Regazuela. Sin digo la yuba. A la otra oye churro veo pasamos. Aquí está mi hijo dice. Ande yuba ande gallana. Título a la sable. Le digo, bueno, porque hoy en Montapacio y 12 millones de milicos. En serio. Hasta el día de Hidalgo y comía. Entonces. Entre los milicos llega en el montaje, güey. Ya. Sí, hay primer año, segundo año, tercero y cuarto. Y eso no se... Ah, y luego el tercero ahí, Eruche, de recluta, Eruche. Así mismo, Pues Candado ya Ramos, pólvora por explotar. Qué Sí. No, bárbaro. pero acaba de llegar, ya denunciar desde ahí cuerado. Ah, pico. Le denuncia, güey. Denunciar al mismo tiempo de ahí. El ligallo, güey. Claro. Vamos a comprar todo eso. Ah. Muy bien, y se va a llevar y también trapo de piso no seguimos. O denuncia. Ahora todo necesitando más, tenía envío, y cada mantener ahí fuera para castigar a la gente. Y claro. Cualquier trapo de piso que aquí se veía ya, cualquier más. No haya caer en eso, yo quería comprar todo no Claro. hay préstamo. Qué pena. Y claro. ¿Y un sable cuánto cuesta? 1.300.000 cuando. En aquel tiempo. ¿Qué tiempo? A con angan boy menos valena. Se nindai pai con angan boy wala valena. No sé. En la big cuánto. baba, ahí, No, ya no. No te paga ahí, con angan. Ya no. Si me jodo ya en el 94. Salió con un teniente de infantería. Sí. Un día nomás a papel currículum mejor y postular a. Ah, ya. De acuerdo a cómo tenés tu cuatiaje hacia la gente. De cuatiar ponabas entonces. Yo amo igual de país, ya poblan de Patantía, Claro. Pegué sobresalir. Sí. Y la formación de catequesis, mi amor, Pellapo. Pellapo. A ver, Pemendarireo, mi amor, la perspectiva. Ah, pues. Santa María. No, acá San Miguel. Ah, San Miguel. Él, Parroquia la una grande. Sí, él hizo ahí su primera comunión y su confirmación hizo ahí en Me voy a pisar. Virgen Pilar. Ya. Porque ahí entraba en el colegio en San Martín. Ah, ya. Y San Martín tiene- ahí cerquita. Sí, y Catequista era ahí. Ah, catequista. no, ahí entra él, o sea que tiene muchos amigos ahí, entonces le hicieron la liga y ahí hizo su confirmación. Ah, joven. Y sí, los jóvenes pues siempre. Catequista ahí. A la catequesis ahí. Me acuerdo. No, y catecismo, o sea que primera comunión hizo acá en San Miguel. Yo te digo catequesis para confirmación, eso no es milagro. Sí. La catequesis para confirmación.
eso. Sí, ahí hizo vea, la confirmación, Pilar, sí. esa es Sí. con la juventud. Bautismo, sí. Así es. Y sí, el canadiense, otro. Canadiense. Y aquí San Miguel era una capilla nomás luego, ¿verdad? Capilla que nomás. dependía de Santa María. Santa María. capilla. Apenas joven, pen va po. Pender ahí va, pen, iba algún ladrillo, ve. ¿Cuál es el video? ¿Escuela o no? Va de ella po, ña Cristina, la Sí. Yo Legión de María. estaba en la Legión de María muchos años. Mucho. Acá en San Miguel, por ejemplo, había 16 grupos de la Legión. No me digas. Sí, 16 mucho. grupos, Mereco. 16 grupos Esa la teníamos. visité la venderera. Y ya ves, cuando somos muchos dividimos y buscamos el nombre. Mi Compañía, ella se ve venderera. Estoy conversando. viene de Legión de Divino. Legión de María, viene de San Roque, Santa Catalina y Cacupemí. Cacupemí. Sí, acá Santa Librada A Santa Librada. también. Juan a Santa Librada parroquia más. Este, Independiente más. Lleva. Santa No, Librada. ¿O no, es para- es una capilla. capilla. Ah, ya. No, todavía capilla. Cacupemí también, capilla no. Capilla, ya. Y Santa Catalina también, capilla Sí, también. sí. Depende de San Miguel. ¿A San Roque? San Roque, capilla también. También. Y todo depende acá de San Miguel. San Miguel. Sí. Y, Exactamente. Sí, Pepe ayuda a San Miguel. Pepe ayuda a celebrar la misa. sí. Se llama otra vez, depende. Are, vamos a la misa. Sí. Are, cuitare, ¿qué sé? No. Se me va a dejar ir, are, cuitare, ¿qué sé? Como por dentro de la terapia. Muy bueno. Esa ¿Cómo era. te iba a decir? Y después vino esta pandemia. Sí. Y hay mucha. O sea que todos la legionaria, eso todos somos de edad, no hay juventud. Ya. Y entonces hay muchos que Se retiraron. no, Está más joven. Otro ator jamás se la cogí. y sí, le llevó el COVID, entonces sus familiares ya no quieren más que salga, que se vaya. Y terminó, ahora ya no hay más legión acá en San Miguel. Ah, no, ahí va. No, terminó. Después del COVID terminó. Ah, ya. No sé. O sea que Pepe Muñe, pues no llegan ahí a ver Legión Bea. Difícil, pero nosotros procuramos mucho o sea que mi grupo se llamaba Virgen Fiel. Nosotros hasta lo último, ese que dijo recién, su secretaria dijo que esa rosa con ese, muchas veces, 4 porque tenemos que estar, la presidenta, secretaria, vicepresidente, y 4 tenemos que estar. Sí. Y después ya, ellos se fueron todos y nos quedamos yo y Rosa. Noche dónde más. 2 nomás ya estábamos, pues igual nomás nos fuimos a rezar toda nuestra catena, el rosario, y nos retiramos. Y Ya. así después terminó, y después yo entré como ministra. Hice Ministra. mi curso, y hace mucho que estoy Que en la época de, o sea que yo llevaba luego en la época de Padre Antonino, ya le llevaba luego comunidad a los enfermos, porque cuando eso pues estaba en la legión. sí, Sí. la comunión la hacía. Sí. De visita. Sí, mucho. Lindo trabajo tienen los de la Legión de María. Y por ahora. Sí, mucho. Y bueno, entonces, don Néstor, va a hablar de mensaje para la familia Cuera, para los nietos Cuera, para Eremita y su Yo principalmente a los parientes para que estemos más unidos. más unida. Sí, Más unidos que después en vida. exactamente. Porque después de muerto ya. No, bebé ya, y mandó antes más que o iba después y ya no dejé. Fíjate, no. En vida yo ya esa amor. Sí, qué Ese bien. es mi. Eso es lindo. mensaje a mis amigos y parientes. Exactamente. Y bueno, ande, ña Cristina. Y yo también, eso es la misma cosa pido, porque yo por acá, por ejemplo, no tengo lo prácticamente familiar. De mi sangre te voy a decir, ya. de la iglesia, De lo la que de familia de la iglesia, de de la iglesia, bueno. ese es lo que, Y vos siempre lo fuiste ama de casa, ¿verdad? sí, siempre ama de casa. Ya tendré la Sí. de me recuerda, Yo, por nieto. Sí, así es. Ahí, yo si no me voy en la iglesia y eso ya no No parece. te va a otra parte. Pero gracias a Dios que Él me apoya, me lleva. Sí. Algunas veces no me voy a ir donde ahí tú vas y me haces. Voy en Bolívar. Voy por ahí. Pero a nosotros pues tenemos, yo por ejemplo a menudo tengo servicio así como ministra, entonces si me asignan tengo que irme, si llueve o no llueve tengo que cumplir Claro. mi compromiso. Exactamente. Sí, así es. Qué bien. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo nuestro programa. Y por eso le agradecemos aquí al señor Néstor, a la señora Cristina,
y Hendú hace un retazo de la vida de usted, porque ay, pues cuida, voy año pago de matrimonio, pero coina vez. 50 Poteite, 50 poteite, belleco y dice, bueno, así es que el año que viene vamos a tirar aquí la casa por la ventana, ya celebrada, bella festejata, este regalo tan lindo y tan grande que Dios les ha dado a don Néstor y a doña Cristina. Bueno, y ahora nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Pupue Pupore.